tú, ¿no, Laura? Hoy la cultura entra por la puerta de nuestro colegio y con ella parte de nuestra memoria como andaluces. Convertimos pues nuestra biblioteca escolar, sede de recursos humanos, en el salón rico de esta amena sala particular, en la que se convierte hoy nuestro colegio para recibir a Antonio Manuel. Antonio Manuel, natural de Almodóvar del Río, terminó su licenciatura con premio extraordinario. Es doctor cum laude en Derecho y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba. Su prolífica carrera literaria ha sido reconocida con premios literarios nacionales e internacionales. Siempre ha compaginado su labor creativa con la docencia y el activismo social y cultural. Como ejemplo, diremos que coordina el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios. Es un firme defensor del legado andalusí, del cual nos va a hablar hoy, y prueba de ello son sus libros La huella morisca y Arqueología de los Hondos. Hola, Antonio Manuel, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras, es un honor, es un placer. Antes de hacerle la primera pregunta, Antonio Manuel, queremos darle un beso a María, que ha estado trabajando también esta entrevista durante las 3 últimas semanas y no ha podido estar hoy con nosotras por una inoportuna varicela. ¿Qué tenemos de cada uno de los pueblos que hemos ido en Andalucía? Mira, cuando nos enseñan historia, demasiadas veces nos han intentado unir la cultura a la sangre, como si el hablar de una determinada manera, pensar de una determinada forma, sentir de alguna manera, fuese una herencia genética o sanguínea de un pueblo. Y eso no tiene nada que ver con lo que en realidad ocurre con las culturas. Las culturas ni se derogan como las leyes, ni mueren como las mariposas, sino que están en el aire y los pueblos las toman, especialmente los pueblos cultos, los pueblos sabios, los pueblos ancianos como el nuestro. Tú piensas que nuestro pueblo tiene, miles de años de historia, entonces caminamos como los pueblos mayores, como las personas mayores, caminamos muy despacio, pero de una forma muy sabia. Andalucía tiene de ese aire prácticamente todo. Es como si fuésemos una fuente que tiene muchísimos caños. Entonces hay un caño de las culturas prebéticas, de las culturas prerromanas, y que están en los nombres de los pueblos. El nombre de Montoro es un nombre prerromano. No lo bautizan los romanos, es que ya existía ese nombre. Así que fíjate si ya tenemos. Luego tenemos otro caño, son toda la civilización romana, toda la civilización del Mediterráneo, porque durante muchísimo tiempo la cuna civilizatoria fue el Mediterráneo. El Mediterráneo tiene un nombre bellísimo en árabe. Es Al-Bahr, Al-Bait, Al-Mutawasit. Es el mar blanco de en medio. Ahora entendéis por qué hay un mar rojo, porque hay un mar negro. El mar blanco es porque el color de la acera es blanco como la cal de las casas de Montoro. Entonces, donde haya casa blanca, hay Mediterráneo. Y la mediterraneidad está también en Andalucía. También está la época bizantina, que parece que desapareció de los libros. Está Al-Ándalus, que con diferencia es el periodo más largo de nuestra historia. Y luego viene después la conquista castellana. Y todo eso son como fuentes de agua, más las culturas judías, más la cultura negra, más la cultura gitana, que se mezcla en una sola agua. Así que Andalucía es una sola agua de aguas, una sola cultura de cultura, que no tiene nada que ver con la sangre, tiene que ver con la cultura. Si mañana un niño que viene de Nepal se cría en Andalucía, va a hablar andaluz y va a comer gachas por los santos. Así que es andaluz. Andalucía, yo siempre lo defino de esta manera, y así le he dedicado el libro a Rafa. Andalucía no es una frontera sin memoria, es una memoria sin frontera. ¿Cuándo nació en ti este deseo por conocer el origen de todo lo que te rodea? A mí me ha pasado, igual que espero que os pase mucho a vosotros, que llega un momento en el que te das cuenta que no eres un hombre burbuja, que no has caído del cielo, que no estás aquí y no eres consecuencia de un momento y de un espacio concreto, sino que eres consecuencia
de las generaciones anteriores que vivieron aquí y de todos los espacios que vivieron o donde vivieron antes aquí. A mí me pasó con mis abuelos. Ver a mis abuelos y a mi abuela me hizo pensar que yo, en el fondo, soy el reducto de su memoria. Mis abuelos han muerto y de alguna manera viven en mí. Cada vez que los nombro, mis abuelos viven. El evocar la memoria de mis abuelos fue lo que me hizo pensar que, igual que mis abuelos, hay abuelos de mis abuelos, tatarabuelos de los tatarabuelos de mis abuelos, que también están presentes en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de entender la vida. Eso fue lo que me hizo despertar el conocimiento de por qué mantenemos tantas cosas y no sabemos el por qué las mantenemos. Esa realmente fue la clave que hizo despertar en mí la necesidad de entender por qué un pueblo como el nuestro, que tiene la enorme capacidad de no haber perdido la memoria, sin embargo, no sabe por qué hace lo que hace. ¿Ha perdido Andalucía la memoria y ve su rostro distorsionado cuando se mira al espejo? ¿O es que los andaluces no queremos mirarnos en el espejo por miedo a reconocernos? Qué pregunta más buena, de verdad, ¿eh? Enhorabuena. Mira, los andaluces saben que hay una determinada conducta que es peligrosa. Y en general, nuestras madres y nuestras abuelas, que han sido por mujeres las que han custodiado mejor la memoria de Andalucía. Tú piensas que Andalucía tiene nombre de mujer, no lo olvides nunca. De forma que la memoria la han almacenado especialmente las mujeres, y han sido precisamente las mujeres las que más te apartan de la posibilidad del riesgo, de los peligros. Andalucía no creo que tenga miedo de mirarse en el espejo, porque ha seguido siendo quien ha sido siempre. Y ha llevado una cultura nueva y la ha captado para hacerla propia. Andalucía ha tenido la inmensa habilidad de conquistar a sus conquistadores. Los pueblos de colonización que hay, por ejemplo, en toda la Vega del Guadalquivir, pues, yo qué sé, desde la Carolina hasta Fuente Palmera, vinieron alemanes, vinieron belgas, que hoy hablan andaluz y cantan flamenco. Es decir, han sido conquistados por nosotros, ¿no? Tu pregunta es muy buena, porque no creo que hayamos perdido la memoria, pero sabemos que en algo de nuestro comportamiento hay un riesgo, porque rehabilita un pasado que ha intentado ser aniquilado. Andalucía es producto de toda su historia, pero es verdad que hay una parte de su pasado que, al colocarla sobre la mesa, provoca un enorme riesgo, porque nos hace parecer distintos a quienes nos conquistaron por última vez, que también somos nosotros, Entonces yo creo que hay más miedo a mirarse en el espejo a quienes nos hacen ver como la última frontera de Castilla, que Andalucía, que sin saber muy bien por qué lo hace, sin embargo, sigue haciéndolo. En el pensamiento único hay un desprecio a la diferencia. Andalucía, para reconocerse a sí misma, tiene que abrazar la diferencia. Que no ha dejado nunca de abrazarla. Qué pregunta tan buena, de verdad. Si algo nos define como andaluces, es porque respetamos la diferencia. Lo que nos une a los andaluces y a las andaluzas es el respeto al otro. Nosotros no hemos sido capaces jamás de discriminar al distinto. En Andalucía, un gitano no es alguien marginado, excluido o extranjerizado, como están intentando hacer ahora en Italia con Salvini, o como ocurre, por ejemplo, en Hungría. Un andaluz es gitano, y un gitano es andaluz, porque no hay distinto. Lo mismo ocurre con la población negra, y lo mismo ocurre con cualquiera que piense distinto. Lo que ocurre es que han intentado, y eso sí es cierto, exterminar la diferencia en Andalucía. Porque hubo un momento en que en este lugar, en este espacio, vivieron, mejor o peor, pero vivieron, repito, mejor o peor, pero convivieron judíos, musulmanes, cristianos, gitanos, negros, y el intento de exterminio ha provocado este patrimonio tan inmenso y tan inembargable que es la cultura andaluza, donde no hay extranjeros. Si algo nos define con referencia o con diferencia a cualquier otro, es que nosotros negamos la diferencia. Fijaros qué cosa más chula. A nosotros nos intentaron que hablásemos igual, que pensáramos igual, que vistiésemos igual, y no lo han conseguido, porque en la médula del ser andaluz está
el que no hay diferentes, porque somos diferentes, porque sabemos que todos somos diferentes. Abbas Firnaz, físico, químico, filósofo, astrónomo, poeta, nacido en Ronda en el año 810, han oído bien, 810, y afincado en Córdoba, del cual ha recibido el nombre el puente que une la autovía de Andalucía con la Ronda Norte de Córdoba. Fabricó una especie de ala delta con madera recubierta de seda y consiguió volar durante unos maravillosos segundos lanzándose desde una torre de la Ruzafa, 600 años antes de los primeros diseños de Leonardo da Vinci, siendo el pionero del paracaidismo y la aviación. No era un hecho aislado, ya que la Edad Media en Al-Ándalus fue un vergel cultural de filósofos, astrónomos, matemáticos, médicos, poetas, con siglos de ventaja sobre los reinos cristianos del norte. ¿La conquista de los cristianos del norte tuvo, bajo tu punto de vista, alguna repercusión positiva en Andalucía? Claro, todas las conquistas tienen elementos positivos y tienen todos elementos negativos, pero porque el pasado es irreparable. Lo que ocurrió ayer, ya hoy no lo podemos reparar. Lo que sí es cierto es que la conquista no de los cristianos, fíjate, os voy a contar una cosa muy chula. Cuando te enseñan la historia de la península, lo hacen por periodos políticos. Te dicen que hubo una época prerromana, luego vinieron romanos, luego vinieron, antes también estuvieron griegos, cartagineses, luego vienen godos, luego vienen, después de los godos, vienen bizantinos, luego visigodos, y de repente vienen musulmanes y luego vienen cristianos. Que la historia de repente deja de guiarse por motivos políticos para guiarse por motivos religiosos. ¿A quién ha interesado ese cambio en la lectura política de la historia? Mira, cuando mi niño tenía vuestra edad, lo cuento muchas veces, pero porque es una anécdota muy bonita. Cuando mi hijo tenía vuestra edad, tenía un examen al día siguiente sobre la Edad Media. Y entonces se sentó conmigo en la cama y le pregunté. Y entonces me dijo mi hijo lo que pone en el libro. Dice, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Entonces yo le dije a mi hijo, bueno, mira, lo del descubrimiento de América lo vamos a hablar otro día, porque descubrir ya estaba descubierta, es decir, había gente ya, es más bien una conquista, pero bueno, eso otro día lo hablamos, ¿no? Entonces me dice mi hijo, dice, durante la Edad Media había 3 estatus o 3 clases sociales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estaban la nobleza, el clero y el pueblo llano. Y al lado había una estampa donde había un castillo, donde había un caballero con una cruz de Santiago, había un monje, había una señora. Entonces yo le dije a mi hijo, mira, esa es la Edad Media de Londres, esa es la Edad Media de París. Pero desde la caída del Imperio Romano hasta la conquista de Granada, en Al-Ándalus, además de nobles, había emires, había califas. Además de clero mozárabe, que es como se llamaban los cristianos en Al-Ándalus, porque había cristianos en Al-Ándalus, por eso te decía, los cristianos del norte, claro, es que había cristianos en el sur peninsular, y Al-Ándalus no solamente fue el sur peninsular, O sea, el norte, tú vas subiendo desde Madrid, y los pueblos se llaman Tafalla, que son nombres en árabe, o Guadalajara, que son nombres del árabe, o Alcalá de Henares, ¿no?, que es el castillo de los ríos, Alcalá de Nájara, ¿no? Es decir, no es solamente el Despeñaperros hacia abajo, ¿no? Pero había clero, mozárabe, claro, y rabinos, y ulemas, y había pueblo llano, y como tú has dicho, filósofos, poetas, científicos, mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en un libro de historia de Andalucía, donde la Edad Media andaluza es resultante de la Edad Media de otro lugar que no es el nuestro? Claro, al final no acabas entendiendo que Infirnás es hijo de nuestra Edad Media y fruto o la causa del primer renacimiento europeo, que se da precisamente en Al-Ándalus, antes que se diera en Italia. Lo que ocurre es que si extranjerizan toda esa parte de nuestro pasado, si tú no sabes ni siquiera pronunciar Infirnás, si cuando te presenta, cuando ya seáis mayores y entráis en la universidad, vayas a estudiar vayas a estudiar a Platón y Aristóteles, y después vayas a estudiar a Santo Tomás y a San Agustín, y no vayas a estudiar a Averroes y a Maimónides, porque cometieron el inmenso pecado de nacer en Córdoba, es decir, son europeos, ¿no?
Si son de Córdoba, son europeos, ¿no? Claro, pero uno era judío y otro era musulmán. Es decir, cuando tú extranjerizas la historia, porque en lugar de periodos políticos estás utilizando periodos religiosos, al final no acabas entendiendo lo que te rodea. Entonces, la conquista castellana es inevitable. La conquista castellana intentó imponer el exterminio del distinto, es decir, todo aquel que no hablase castellano y todo aquel que no fuese católico. Eso es irreparable. El pueblo andaluz, muchos se fueron, pero la inmensa mayoría se quedó. Se convirtió al castellano y nació el andaluz. Se convirtió al catolicismo y nació la Semana Santa como un fenómeno de religiosidad popular que para nada tiene que ver al resto de la Semana Santa del resto de la península, y el carnaval y millones de expresiones culturales de resistencia, ¿no? Así que no es ni bueno ni malo, fue así, pero tenemos que aprender a leer nuestra historia no por periodos religiosos, sino por periodos políticos. ¿Qué es lo más vivo hoy día en nosotros del Al-Ándalus? Anda, pues muchísimas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, para mí, quizá la principal prueba, el habla, la forma de hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que aprender una lengua nueva, cuando se produce la conquista castellana, en Al-Ándalus se hablaba un árabe muy especial. Se llamaba algarabía, que viene del árabe al-garb, que significa occidente, y arabía, que es árabe. Es el árabe de occidente. Y la lengua, la algarabía, la hablaban por igual. Judíos, musulmanes, cristianos, cafres, gitanos, negros. Es decir, no importa, todos hablaban esa misma lengua. Si tú te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos se habla el inglés, ¿verdad? Pero lo hablan judíos, musulmanes, cristianos, no importa, la religión, hablan la misma lengua. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Nosotros hablábamos una lengua que no estaba escrita, donde todavía vivían palabras del romance, palabras anteriores, y el árabe que aprendimos, ¿no? Y ahora de repente tienes que aprender castellano. Y pasa lo siguiente, ¿quién me presta un folio? Por detrás, que voy a escribir cosas. Mira, verás qué cosa más chula. Voy a aprender cosas chulísimas. Veréis. Yo tengo que aprender a escribir, a aprender palabras del castellano que no conozco. Si yo tengo que aprender mañana francés y no sé francés, ¿cómo se dice hoy en francés? ¿Lo sabéis? Aujourd'hui. ¿Y yo cómo escribo aujourd'hui? Si yo no sé francés, jamás se me pasará por la cabeza escribir aujour apóstrofe ui con H. Entonces yo diré aujourd'hui, o pondré a saber, aujourd'hui. ¿Veis? Intentáis colocar los sonidos con la grafía que conocéis. ¿Lo entendéis, no? Sí. Si yo escribo con el alifato, que es el alfabeto en árabe, y tengo que aprender una palabra, ¿cómo lo hago? Pues lo escribo con el alifato, ¿verdad? Por ejemplo, un salmorejo es una salsa típicamente andalusí. Quien comía esa salsa evidenciaba su condición andalusí. Un salmorejo es porque de forma despectiva estás diciendo que es morejo. Pero todavía es más chulo si digo mazamorra, porque estoy diciendo mazamurra. ¿A que tú no sabes lo que pone ahí? Pero ahí pone masa mora, una masa mora. Esto se llama aljamiar. Aljamiar es que cuando escribo con letras en árabe, sonidos castellanos. Y hay muchísimas palabras que son del aljamiado. Por ejemplo, la mazamorra, que es una masa mura, una masa mora. ¿Lo veis? Bueno, en árabe hay 5 sonidos que se parecen muchísimo a la S, la C, la Z, que son esto que estoy escribiendo ahora. Es la Shin, la So, la Zain y la Za. Fijaros qué cosa más chula. ¿Lo veis? Sin, Shin, So, Zain, Za. Cuando yo escribo una palabra del castellano y tengo que utilizar uno de estos sonidos, al final acaba haciendo que sesee. En Montoro se sesea. Donde yo vivo se sesea, porque se escogió la sin.
donde se escogió la za, cececea, donde se escogió la so, por ejemplo, en la Axarquía malagueña, en el Valle del Genal, ¿lo veis? En la subbética cordobesa se escogió la zain, y por eso la gente de Lucena dice y utiliza la zain, que es este sonido. ¿Veis? Y este sonido, que es la shin, se mantiene en muchísimas expresiones populares, como por ejemplo coche, pisha. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hemos hecho? Aprender el castellano con nuestros recursos. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando los conquistadores no entienden que aquí pone más Zamora, entienden que estás escribiendo en una lengua extranjera y nos prohíben escribir en esa lengua. Cuando nos prohíben escribir en esa lengua, ¿a qué nos condenan? Nos condenan a ser analfabetos. Y por eso dicen que el pueblo andaluz ha sido un pueblo analfabeto. No, es un pueblo que aprendió la lengua sin olvidar los sonidos que ya tenía en la garganta. Lo ha hecho con muchísimas palabras. En árabe hay hasta 3 sonidos ja. Está la ja, la jin, bueno, más. La ja, la jin, la ja y la ja suave. Cuando uno dice hacha, estás utilizando una de esas H, sonido J. ¿Me estáis entendiendo? Pero cuando decimos java, una java, ¿a que sí? Dice, lo está diciendo mal, ¿a que sí? No, es que java en árabe significa parte. Bujero, lo está diciendo mal, ¿verdad? Bueno, es que en árabe bujaira es una laguna. En realidad está diciendo bujaira. Lo que ocurre es que hemos seguido manteniendo, pero como nos condenaron al analfabetismo, ¿lo ves? Al final hemos caído en la trampa, como si estuviésemos abducidos, de que hablamos un mal castellano. No. Nosotros somos bilingües de nacimiento. Nada más nacer hablamos perfectamente castellano y hablamos perfectamente el andaluz. El andaluz es esta lengua no escrita, porque fue prohibida su literatura, en la que se mantienen los sonidos de al-ándalus y de antes de al-ándalus. Yo creo que es la huella más importante que nos queda de al-ándalus, la lengua. ¿Qué parte, o mejor dicho, desde dónde crees tú que la historia de Andalucía no está bien contada? Mira, te digo la verdad, te va a sorprender mucho, ¿eh? Yo creo que desde el principio. A nosotros nos han intentado hacer creer que la historia de Andalucía es la historia de un solar. Que vienen los griegos, que vienen los fenicios, que vienen los romanos, los cartagineses, es decir, que aquí no había nadie. ¿Os imagináis la historia de América contada como si solamente existiera desde que llegó el Imperio Español? Entonces, bueno, y esa pirámide que hay ahí en Quetzalcóatl, ¿quién la ha traído? ¿Ha caído un ovni? ¿No? Pero bueno, si yo vivo en un pueblo, este pueblo, Montoro, que tiene un nombre anterior a la llegada de Roma, que sí, pura éspora, ¿no? Entonces, claro, ya existía. Los dólmenes más importantes que existen en el continente europeo son los dólmenes de Menga, que están en Antequera. ¿Qué los trajo? ¿Un ovni? ¿No había nadie aquí? ¿Lo veis? No. Lo que han intentado, y esto me parece muy interesante y quiero que lo comprendáis, lo que han intentado es hacernos ver que nuestra historia no existe, que nuestra historia es de otros pueblos, que Cádiz no existe hasta que la fundan los fenicios, que Córdoba no existe hasta que la fundan los romanos. No. No tenemos una historia de un pueblo con un sustrato muy potente, culturalmente muy fuerte, y lo que ha hecho ha sido ir tomando de todas las culturas que han ido viniendo para formar nuestra propia cultura, que viene, yo la denomino resiliente, porque resiliencia es la virtud que tienen los metales para soportar un impacto y volver de nuevo a su lugar. Y nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, si tu pregunta era, ¿desde cuándo está mal contada la historia? Desde el momento en que se nos niega nuestra presencia para hacernos creer que somos consecuencia de una civilización siempre extranjera. Por eso cuando la gente dice mi tierra o la tierra andaluza, yo siempre digo, bueno, muy bien, yo también lo digo, mi tierra, ¿no? Pero somos la tierra y el pueblo que está encima. Las dos cosas. Desde el momento en que se niega la existencia del pueblo, está mal contada nuestra historia. Hay heridas del pasado por las que aún sangra Andalucía. Si es así, ¿cómo se pueden sacar? Reconociendo nuestro pasado, reconociendo que esa parte de la historia que está amputada también es nuestra. En el momento en que este pueblo se sienta orgulloso de Averroes, de Maimónides, de Walada, de Ibn Hazm,
en el momento en que este pueblo sea capaz de entender lo que está escrito en las paredes de la Alhambra, en el momento en que este pueblo sea capaz de entender lo que está escrito en el mihrab de la mezquita de Córdoba, en el momento en el que este pueblo sepa cuál es el origen del nombre de su verdadero pueblo, del nombre de su río, del nombre de sus comidas, de los palos del flamenco, el día en que el pueblo andaluz sepa que es consecuencia de toda su historia y no consecuencia de un error como producto de un paréntesis, ese día cerraremos las heridas. Pero mientras nos sigan diciendo que somos un error histórico, mientras nos sigan diciendo que somos la última frontera de otra cosa, mientras nos sigan negando que somos un pueblo milenario, con una cultura milenaria, pero porque es evidente, porque está ahí, en el nombre de los pueblos, en los dólmenes, en las cuencas de los ríos, mientras nos sigan negando eso, no cerraremos nuestras heridas. La Alhambra de Granada no la construyeron los árabes, no eran extranjeros, la construyeron granadinos. La mezquita de Córdoba no la construyeron los árabes, lo construyeron cordobeses. La Giralda de Sevilla no la construyeron los árabes, la construyeron sevillanos. Y tan andaluz es quien rezaba a Mitra, quien rezaba a Isis, como quien después reza a Yahvé, como quien después reza a Allah, o después reza a Jesús, o al Dios cristiano, que también, por cierto, es Jesús, es también profeta para los musulmanes. Es decir, el día en que dejemos de tratarnos a nosotros mismos como extranjeros, curaremos las heridas. Voy a comentar una cosa. Cuando se diga Rubí y tal y cual, que estamos igual de tranquilos, que el sol no se oye y no hay prisa por terminar ni nada, ¿vale? ¿Cuál es el origen? Espérate, sí, lo he parado. Ahora cuando... ¿Estáis bien? Sí. Me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? No, ¿Sí o no? Un poquillo, ¿no? no, pero está bien, ¿eh? Sí. O sea, que no te cortes. Vale. Cuenta. Claro, pues hay que aprender. Entonces esa es la idea también. Entonces no hay problema. Voy a oír un momento por donde vamos, pues tengo que... Mírame el dedo. Hasta que no lo baje no empieza. ¿Cuál es el origen del pueblo judío en Andalucía? Mira, parece que hay constancia de la presencia judía en la península, no solamente en Andalucía, en lo que hoy entendemos Andalucía, ¿no? Pero cometemos el error de creer que Andalucía es como si fuese una frontera, ¿no? Que está por Despeñaperros, ¿no? Es verdad que hay una unidad geográfica que se ha mantenido durante mucho tiempo, pero Andalucía es una identidad a la que cada uno se adscribe libremente y que puede perfectamente empezar en Moscú y terminar en Tierra de Fuego, ¿eh? No en Argentina, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pero en la península más o menos se tiene constancia de la presencia judía alrededor ya del siglo I antes de Cristo, ¿eh? Es decir, hay una presencia judía histórica en la península. Lo que ocurre es que durante nuestro pasado andalusí es uno de los componentes culturales más importantes, o uno de los componentes culturales más importantes. Mira, os voy a contar una cosa que os va a gustar mucho. Son las mayorías las que le ponen los nombres a las minorías. Cuando mete un gol Rakitic, la gente dice, ha metido el gol el croata Rakitic. Pero cuando lo mete Sergio Ramos, no dice, ha metido el gol el español Sergio Ramos. ¿Por qué? Porque como somos la mayoría, no decimos que lo ha metido un español. ¿Os entendéis? Pues mira, vamos a hacer lo mismo en Al-Ándalus. ¿Cómo se llamaban los cristianos que vivían en Al-Ándalus? Se llamaban mozárabes. ¿Cómo se llamaban los judíos que vivieron en Al-Ándalus? Se llamaban sefardíes. ¿Cómo se llamaban los gitanos? Pues el pueblo gitano en Al-Ándalus era el pueblo calé, el pueblo que hablaba en caló. Después lo llamaron con otros nombres, pero el pueblo gitano. Los negros también tenían un nombre en Al-Ándalus, eran los negros curro, que viene del árabe al-kur, que significa del color del alquitrán. Por eso dice que curras como un negro, porque en realidad curro es también negro. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo se llamaban los musulmanes de Al-Ándalus? Anda, no tienen nombre. Todos son andalusíes. Los judíos, los cristianos, los musulmanes, los negros, los gitanos, todos son andalusíes, porque son ciudadanos de Al-Ándalus. ¿Me entendéis? Pero los musulmanes de Al-Ándalus no tienen nombre. ¿Por qué? Porque eran la mayoría. Y la mayoría no se llama a sí misma.
Nadie se imagina un chino yendo a China pidiendo comida china, ¿no? ¿Me da un plato de comida china? No, porque está en el nombre. ¿Me entendéis? Lo que parece sorprendente es que después de la conquista castellana católica desaparezca el nombre completo, la presencia por completo de estos musulmanes, que primero acaban siendo mudéjares, que viene del árabe mujahidín, que significa domesticado, y luego acaban siendo moriscos, que son los musulmanes conversos al catolicismo. Los judíos son los marranos. Un judío converso es un marrano. Y ahora quiero que penséis qué duro es el lenguaje cuando se utiliza la palabra moro o la palabra marrano para hacer un insulto. O incluso cuando se dice a la gente perro judío. El animal maldito para el Islam es el perro. Perro judío es como decir maldito, maldito 2 veces, ¿no? Entonces, tenemos que aprender 2 cosas. Primero, que el componente de la diversidad en Andalucía ha existido siempre. Y segundo, quitarle todo este tufo tan desgraciado, tan lamentable, tan peyorativo. Porque si no es por todas estas culturas, hoy no seríamos. Es muy probable que si vuestras madres o vuestras abuelas hacían sábado en vuestro pueblo, que era limpiar la casa el sábado, lo hacían para no parecer judías, porque durante el sábado no se puede hacer nada. Por eso decían, mira qué marrana es la vecina porque no está haciendo el sábado, porque no está limpiando un sábado, para que todo el mundo viese que en el sábado estaba trabajando, luego no podía ser judía. Quiero que veáis que el componente ese está tan arraigado en nosotros que es clave, pero la presencia judía es anterior, durante y posterior del andaluz. Y se termina con los decretos de expulsión, en el que empieza a perseguirse al que parece judío. Seguramente habréis escuchado, no sé quién se quedó a 2 velas. Habéis escuchado como se quedó a 2 velas, como quedarse pobre, ¿no? Porque en el Sabbat, que es el día sagrado de la semana para los judíos, se ponen 2 velas en la ventana. Colocar 2 velas en la ventana y ver que hay 2 velas es quitarte todos los bienes y después ser castigado por la Inquisición. Ha quedado como el quedarse a 2 velas como la persecución de los judíos. Los judíos, los musulmanes, es decir, los que fueron después minorías, parece que se los ha tragado la historia, pero no es verdad porque están en estas huellas que estoy contando. ¿Cómo fue la evolución del lenguaje del latín de la Bética, o más bien romance andalusí, a la algarabía del Al-Ándalus? Pues una pregunta muy bonita, preciosa. Porque de la misma manera que hoy, como he intentado explicar antes, no hemos olvidado palabras de la algarabía, cuando esta península, y especialmente Andalucía, primero se islamiza y luego se arabiza, o sea, primero se convierte a otra religión, mayoritariamente, y luego aprende la lengua de esa religión. Pero ¿por qué va a olvidar lo que ya hablaba? De la misma manera que hoy, como castellano, como lengua castellana, mi pueblo se sigue llamando Almodóvar, pues durante Al-Ándalus tampoco se renunció a las palabras que ya preexistían. Entonces, hay muchísimas palabras que se han mantenido intactas en función de la fuerza civilizatoria. O sea, si el lugar tiene muchísima fuerza civilizatoria, la palabra no cambia. Por ejemplo, Córdoba. Hay muchísimos pueblos en la cuenca del Guadalquivir que empiezan por cor, car, gor, gar. Eso significa ciudad. Uva es una desinencia, por ejemplo, la de Huelva, o Nuba, ¿no? Que significa agua. Córdoba es la ciudad del agua. Es un sonido anterior a Roma. Cuando llega a Roma preguntan, ¿tú cómo te llamas? Dicen, Córdoba, un sonido así. Y llega a Roma y lo inscribe en latín y pone Córdoba. Pero Córdoba no es una palabra en latín, es una palabra que está escrita de un sonido anterior. Lo mismo pasó con épora, ípura. Cuando llegan, ¿cómo te llamas? Épora, épura. Y lo escriben así. ¿Lo ven? Pero lo mismo ocurre cuando llega otra civilización después. Y preguntan, ¿tú cómo te llamas? Y dicen, Córdoba. Y dicen, pues entonces será Cúrtuba. El problema surge cuando empezamos a no reconocer el código fuente, cuando no conocemos el origen de la palabra. Por ejemplo, si seguimos por esta carretera más al norte, vamos a un pueblo que se llama Baños de la Encina, ¿verdad? Que está en Jaén. Baños de la Encina no tiene baños. ¿Y por qué se llama Baños si no tiene baños? Es porque en realidad su nombre en árabe era Bania, es edificio, construcción. Era una bania,
Bania, pues será Bania, baño, porque la I, Enia, Hispania, acaba convirtiéndose en España y Bania acaba convirtiéndose en baño. Pero como no sé lo que significa Bania, será baño. Bueno, pues la algarabía, el lenguaje hablado andaluz, tomó mucho de la lengua anterior en función de el peso que tenía la palabra, o si la palabra estaba muy, muy arraigada. ¿Lo veis? Y así lo que hicimos fue fundir dos lenguajes para hacer un solo lenguaje, que es la lengua que se hablaba en al-Ándalus, que era la algarabía. ¿Cuál es el origen de esa idea que tienen algunos andaluces sobre que su manera de expresarse es hablar mal? Claro, pues ahora lo entendéis a la perfección. Si yo tengo que, para sobrevivir, si yo para sobrevivir no puedo parecer musulmán, si yo para sobrevivir no puedo ser ni parecer judío, voy a hacer todo lo que pueda para no parecerlo. ¿Qué no pueden hacer los judíos y los musulmanes? Comer cerdo. Pues vamos a comer cerdo por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué no pueden hacer? Tomar vino. Pues vamos a tomar vino por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué no pueden hacer? Honrar a imágenes. Vamos a honrar imágenes. ¿Qué no pueden hacer? Hablar en árabe. Entonces, ¿qué hago? Aprendo castellano. Entonces yo tengo que parecer un buen católico y un buen castellano, porque esas dos cosas son las que me protegen de no parecer distinto, a la pregunta que vosotros hacíais antes. Entonces, como yo tengo un referente que no es mi propia lengua, sino la lengua que se supone que tengo que hablar, que es el castellano, decimos que hablamos un mal castellano. No, es que hemos aprendido el castellano sin olvidar todos los sonidos y palabras que ya traíamos en nuestra garganta. Tenemos una biblioteca descomunal en nuestra garganta, de palabras que solamente nosotros entendemos, de formas de hablar que solamente nosotros entendemos, pero que son consecuencias de lo que hablábamos antes. Por ejemplo, nosotros decimos carne, decimos Sergio. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿A que sí? Qué mal hablamos, ¿no? No. En árabe hay unas letras que son solares y unas letras que son lunares. Porque el alifato, el alfabeto para el árabe, tiene 28 letras, que es el producto de multiplicar 7 por 8. 7 es el mundo celestial, perdón, 7 por 8 no, 7 por 4, perdón. 7 que es lo celestial y 4 que son las partes íntimas de tu cuerpo. De forma que en cada palabra estás tú y el universo. Bueno, pues las letras son solares o lunares. Y las letras solares fagocitan, se comen el sonido que viene después. Por ejemplo, Azahara es Al-Zahara, pero al nombrarlo, la Z se come el artículo y decimos Azahara. Nur significa luz. Nuria es la de la luz. Si yo digo la luz, es An-Nur, no Al-Luz, ¿me entendéis? No Al-Nur, An-Nur. Esa capacidad que tiene de que las palabras se parezcan, la hemos copiado en el andaluz y decimos carne, igual que decimos An-Nur. ¿Qué hablamos mal? No, hablamos como hemos hablado siempre. ¿El qué? Lo que nosotros hablábamos. Y aún así hemos aprendido el castellano y no tenemos ningún tipo de problema en copiar esos sonidos cuando queremos hacerlo. Así que tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener una lengua que, aunque no esté reglada, aunque no esté normada, porque se nos prohibió escribir en la lengua que hablábamos, sin embargo hemos mantenido los sonidos en palabras, en muchísimas expresiones o en la forma natural de expresarnos. ¿Crees que hay algún dato para poder argumentar que el castellano es la asimilación por parte de Castilla de la lengua romance andalusí o aljamía, puesto que algunas archas estaban escritas en esta lengua y son las primeras obras poéticas en lengua romance de las que se tiene conocimiento? Además de que la primera gramática del castellano fue obra de un andaluz, Antonio de Nebrija, o mejor dicho, Lebrija. Muy bien, una pregunta muy buena, ¿eh? Una pregunta muy buena. Veréis, si yo tuviera que explicar en qué se diferencia en función de la población el norte del sur peninsular, el norte siempre fueron reinos sin ciudades y el sur siempre fuimos ciudades sin reinos. Es decir, el sur siempre estuvo infinitamente más poblado que el norte. Tanto es así que todavía hoy así es España. Hay una enorme España vacía, que es toda la zona de las Castillas, que
prácticamente está desolada, con pueblos de 30, 40, 15 habitantes. Eso en Andalucía es impensable. En mi casa los domingos, cuando comemos en casa de mis padres, hay más habitantes que muchos pueblos de Soria. Pero eso pasa en el siglo XXI porque ya pasaba en el siglo VI, VII, VIII, IX. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se produce una progresiva islamización y arabización de la península, muchos cristianos de Al-Ándalus se fueron al norte. ¿Y qué llevaron consigo? Su lengua. Mutarab significa bilingüe. Un cristiano mozárabe es un bilingüe, que hablaba perfectamente el árabe y hablaba perfectamente el romance. Y cuando va al norte, se trae los sonidos del sur. Pero como son más que los del norte, al poblar el sur, ¿me estáis entendiendo? Al poblar del sur al norte, resulta que en localidades de 30 habitantes, que de repente llegue una colonia de 150, es que prácticamente la cultura que se impone es la de los 150. Y así surge concretamente el castellano hablado, que no tiene nada que ver con el latín, es decir, tiene su raíz, es una raíz etimológica, como muchas palabras tienen su raíz etimológica en otras lenguas, ¿lo entendéis? Pero no es consecuencia de ese proceso que se dice, ¿no? Sino que es consecuencia más bien de cómo hubo una influencia cultural que se expande por toda la península. ¿Sobre qué sedimentos lingüísticos se sustenta nuestro estrato actual? Por el de todas las culturas. Por eso puedes encontrarte pueblos que tienen nombres que provienen de Fenicia, tenemos pueblos que provienen de Grecia, pueblos que provienen de Cartago, otros que provienen de Roma, pero todos son andaluces. Eso es lo que tenéis que asumir. Todos son andaluces. Es como si tú dijeras, vamos a ver, ¿sabéis quién es Messi? Messi es un futbolista español, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Es español? No, argentino, pero habla español, ¿no? Sí. Entonces es español, ¿no? Sí. ¿Habla español? ¿Sí o no? Sí. Si habla español, entonces es español, ¿no? Sí. No, ¿verdad? ¿Veis? Es que hablar árabe no te convierte en árabe. Hablar en latín no te convierte en romano. Como dicen, por ejemplo, durante Roma, Córdoba tenía 300.000 habitantes. ¿Que eran romanos? ¿Los 300.000 habitantes de Córdoba eran romanos? ¿En Roma? ¿Sí o no? ¿No? Eran cordobeses, ¿verdad? Claro, eran cordobeses. ¿Que hablaban latín? Eso es lo que tenéis que aprender. Tenemos que aprender que este pueblo ha hecho de todas las culturas una cultura, y que el origen de las palabras no extranjeriza nuestro pasado, sino que la hemos tomado para utilizarla dentro de nada. Mira, cuando he entrado a vuestro colegio, he visto que habéis celebrado Halloween. Sí. Claro, tú imagínate que dentro de 600 años dijera un historiador, llegaron los norteamericanos e invadieron España porque estuvieron celebrando Halloween. Y claro, erais norteamericana porque estabais celebrando Halloween. ¿Eso es verdad o mentira? No, ¿verdad? ¿Sí o no? Falso. Soy de Montoro, ¿no? Sois cordobesa, soy andaluza, ¿no? ¿Y ser andaluza es incompatible con celebrar Halloween? No, de forma que tampoco era incompatible ser cordobés y hablar en latín. Pero las lógicas de hoy parece que son imposibles de entender entonces, ¿no? No hubo una invasión humana, hubo una aceptación cultural. Nosotros decimos truco-trato, ¿verdad que sí o no? ¿Sabéis de dónde viene truco-trato? Truco-trato, la palabra. ¿Lo sabéis o no? Viene de una expresión en inglés que es trick or treat, que es algo así como dulce o travesura, algo así, dulce o travesura. Pero ¿qué hemos dicho? Como es trick or treat, pues truco-trato. Y hemos incrustado unas palabras que no significan nada a nuestro lenguaje. Por ejemplo, cuando viene un extranjero y dice, ese tío es un guiri, ¿a que sí? ¿Lo habéis escuchado? Es un guiri. Porque cuando preguntaban decían, where is mezquita? ¿Dónde está la mezquita? Where is? ¿Lo veis? En Cádiz la gente dice, ese tío es un guachinei. Un guachinei es un what's your name. ¿Cómo te llamas? ¿Lo veis? Claro, dentro de nada dirá, ¿qué estás whatsappeando? Y has castellanizado WhatsApp.
que a su vez es un acrónimo de otras dos palabras. ¿Me entendéis? Sí. Pues eso es lo que tenemos que aceptar con normalidad con nosotros mismos y con nuestra lengua y nuestras culturas. Que hemos asumido muchas culturas para hacerlas nuestras y eso no nos extranjeriza. Messi es argentino porque es argentino, él quiere ser argentino a pesar de que vive en España y habla español. Y nosotros como andaluces hemos mantenido los sonidos en nuestra lengua y afortunadamente eso demuestra que hemos sido un pueblo abrazante y no abrasivo. Para nosotros nuestra identidad es el abrazo, no el rechazo. Nosotros somos por inclusión, no por exclusión. Nuestra bandera dice por Andalucía y por la humanidad, y por nosotros y para todos los demás. Es decir, nosotros no somos por negarte a ti, sino yo soy gracias a ti. Por eso en Andalucía no hay extranjeros. ¿Cómo era el hablar de al-ándalus y qué nos queda? El habla del andaluz, realmente lo hemos repetido ya varias veces, el habla de lenguas es la algarabía. Es el árabe dialectal, es un árabe hablado. Esto es muy interesante y quiero que lo tengáis muy claro. Mira, veráis. Tú te vas a Marruecos. ¿En Marruecos se habla árabe? ¿Qué pensáis? Sí, ¿verdad? Pues no es del todo cierto. Hablan una lengua que se llama darija. Porque el árabe culto, el árabe coránico, es como si fuese el latín. Y ese no es el que hablan. Es el que se reza, pero no es la lengua hablada, no es la lengua vulgar, es el darija. Lo mismo ocurre en Egipto, lo mismo pasa en Libia, lo mismo pasa en muchísimos lugares donde se habla un árabe para que nos entendamos, que tienen palabras de todas las culturas que tuvieron con anterioridad. Bueno, pues en Al-Ándalus hablábamos un árabe muy particular que se llama algarabía, que viene de, repito, algarb, que es algarve. ¿Por qué el algarve está en el occidente? Porque viene de algarb, que es occidente. ¿Por qué la axarquía malagueña está en el oriente? Porque axarc es oriente. Mira, yo vivo en Almodóvar del Río. Vivo en una plaza que es la Plaza Salvador Allende. ¿Y sabéis cómo se llama la calle de esta detrás? Se llama Callejón de la Charquilla. Y no hay ninguna charca. ¿Sabéis por qué se llama Callejón de la Charquilla? Porque es el Callejón de la Axarquilla. Es el callejón que llevaba de Almodóvar hacia el oriente, hacia Córdoba. El Callejón de la Axarquilla, hasta que llega un momento que, como no sabe lo que significa, dice Callejón de la Charquilla. ¿Veis? Eso es algarabía. ¿Es el acento lo único que no pudieron quitarle a los andaluces del Al-Ándalus? Así es, porque, por ejemplo, la mayoría de nuestras iglesias estaban donde antes había mezquitas, y muchas de nuestras mezquitas estaban donde antes había otras iglesias, o templos a otros dioses. En Córdoba nació Osio, Séneca, Averroes, Maimónides, y los cuatro rezaron a cuatro dioses distintos, y los cuatro son cordobeses. Y probablemente rezaron en el mismo lugar. ¿Eso qué significa? Pues significa que somos los mismos, pero me vais entendiendo, con un cambio de cultura. ¿Cuál es la pregunta que se me ha ido de la cabeza? ¿Qué dice? Es el acento lo único. Lo de la... Sí, es el acento lo único que no pudieron Eso. quitar. Entonces lo que yo te quiero decir es, destruyeron mezquitas, quemaron bibliotecas, nos dijeron que nos vistiésemos de otra manera. Por ejemplo, todavía hoy nos ponemos castellanos, que son los zapatos de Castilla, porque nosotros no utilizábamos los zapatos, nos poníamos otros, babucha. Hay una expresión que dicen, que es muy machista, que dicen, aparentemente machista, que dice, yo soy un hombre que se viste por los pies, ¿no? Claro, porque los que se visten por la cabeza son los que se ponen chilabas, no los que se ponen pantalones. ¿Lo veis? Bueno, te pueden prohibir todo eso, pero ¿quién me va a prohibir? ¿Cómo puedes meter en la cárcel un sonido? ¿No? Si yo digo Almodóvar, ¿cómo me va a prohibir? ¿Dónde va a meter ese sonido? Además que nosotros hemos hecho reductos de la memoria chulísimos. Por ejemplo, yo hasta hace 2 días, cuando tenía vuestra edad, guardaba gusanos de seda en una caja. ¿Por qué? Si yo soy de un pueblo como tú, yo soy de Almodóvar.
Vosotros sois de Montoro, tenemos el mismo defecto que Juan Ramón Jiménez, que Federico García Lorca, que Miguel Hernández, es decir, que somos de pueblo. Cuando alguien se meta con nosotros porque somos de pueblo, le decís, vaya, igual que Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, se lo decís, ¿vale? Para que os sintáis orgullosos de ser de pueblo, ¿no? Pues en las culturas de pueblo hemos guardado gusanos cuando al salir al campo veíamos orugas. ¿Por qué tenemos gusanos de seda en una caja? Porque nos prohibieron vestir con seda, porque prohibieron el cultivo de la seda, es decir, con los gusanos de seda. Y como un reducto de la memoria, los niños hemos conservado los gusanos de seda para decir, yo pertenezco a una civilización que vestía con seda. Pues de la misma manera que hemos hecho eso en las cajitas de cartón, tenemos una cajita de cartón que nadie puede pisotear, que está aquí, que es la garganta. Y por eso, en la garganta, hemos mantenido los sonidos de todas esas civilizaciones, y en efecto, eso todavía no lo han podido quitar. Ni lo van a conseguir, ¿eh? Hablas en tu libro Arqueología de los Hondos y una anécdota, una manera sobre Juan Ramón Jiménez y Franco. ¿Nos la cuentas? Ah, pues mira, pues sí. Veréis, Juan Ramón tuvo que exiliarse en Puerto Rico y después se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Entonces, cuando se le concedió, una cadena británica fue a hacer una entrevista a Juan Ramón a Puerto Rico y Juan Ramón contestó las preguntas. Entonces Franco, en aquel momento, no tuvo más remedio que poner la entrevista, porque aunque era un exiliado republicano fuera de España, había ganado un Nobel. Entonces, claro, Franco no podía no decir que había ganado un Nobel de Literatura a un español, ¿no? Entonces, cuando ponen la entrevista, resulta que dice Franco, hay que doblar a Juan Ramón. Y eso porque Juan Ramón habla en andaluz. Porque no puede ser un buen poeta quien habla en andaluz. Juan Ramón hablaba en andaluz, igual que Federico García Lorca, igual que yo, igual que tú. Y hablando en andaluz y escribiendo, que es mucho más fuerte, muchas de esas palabras en andaluz, en Platero y yo. ¿Habéis leído Platero y yo? Platero y yo empieza, pone Platero y yo y pone debajo elegía andaluza y pone elegía así. La escribe con J, porque el sonido GJ Juan Ramón lo utilizaba como si fuese la misma palabra, la misma letra, la J. Esa es la anécdota, que no entendían que un poeta como Juan Ramón podía escribir y hablar en andaluz. De forma que tenemos que reivindicar, uno, la memoria de un poeta como Juan Ramón, y dos, sentirnos orgullosos de que en esa lengua ganó un premio Nobel de Literatura alguien que vivía en un pueblo y que probablemente cuando chiquito también guardaba gusanitos de seda en una caja. Tener mala leche, tirar de la manta, no estar en las cabales, hablar en cristiano. Vaya, cuántas expresiones, sí. Cada expresión de esta recuerda todo lo que estamos explicando ahora mismo en esta magnífica entrevista que me estáis haciendo. Ha dicho, por ejemplo, la primera, ¿me has dicho? ¿Ha sido? Tener mala leche. Traer mala leche. Porque durante muchísimo tiempo no había madres para amamantar a los niños después de la conquista. Entonces muchas de esas mujeres que amamantaban eran moriscas. Entonces decían que tenías mala leche porque te había alimentado una morisca. Una expresión muy racista, ¿verdad que sí? Muy fea. Tirar de la manta, mira. Las personas que se convertían al catolicismo eran conversos. Esos son los moriscos. Y entonces había moriscos que por el color de piel o parecían distintos, pero la inmensa mayoría de la población eran como tú y como yo. Se convirtieron al catolicismo, pero querían ocultar que antes habían sido de otra religión. Entonces esos nombres se escribían en una manta. Y esa manta se enrollaba y se ponía en la entrada de las iglesias. En esa manta, donde estaban los nombres de los conversos, es la que rodeaba los pasos de Semana Santa. De forma que el que tenía su nombre en la manta se ponía debajo del paso de Semana Santa para custodiar el secreto de que era un converso. Por eso en Semana Santa mucha gente que han cargado a la Virgen o no han cargado a un santo, a un Cristo, quieren que su hijo lo sigan haciendo, no saben por qué, pero ya lo están haciendo porque no quieren que se revele su condición conversa. Entonces, tirar de la manta es
revelar que tu condición es conversa. Dice, a que tiro de la manta, a que revelo el secreto, y así, bueno, hay muchísimas expresiones, la verdad. Nuestra forma de llevar los pasos en Semana Santa y la expresividad en los vivas las imágenes, rasgo que nos diferencia de otras zonas de España más sobrias, tiene su explicación en nuestra historia como pueblo. Claro que sí, es una pregunta bellísima. Mira, Andalucía siempre ha sido politeísta, siempre, y lo seguimos siendo. En los pueblos se adoran a las vírgenes, pero cada uno la suya, ¿eh? No es como si hubiese una sola virgen. Mi virgen, la mía. Prácticamente todas las vírgenes andaluzas, prácticamente todas están enlunadas. Si os fijáis, cuando miréis la virgen, vais a ver que está sobre una luna. ¿Y eso por qué? Porque en realidad el culto a la virgen es el culto a la diosa Venus. Es el culto a las diosas madres. Siempre se ha rendido culto a las diosas madres. Todavía las mujeres se pintan en la feria un lunar. ¿A que sí? ¿Y sabéis lo que es un lunar? Un lunar es Venus al lado de la luna, que es la boca. La boca es la luna y esta es Venus, la diosa madre. Y por eso, cuando te vistes de gitana, cuando te vistes de novia, te pones un lunar. Vestirse de gitana, vestirse de flamenca, es vestirse de alegría. La palabra alegría viene de fará, que significa eso, alegría, fará. Decirlo, fará. Fará, eso es alegría. Feria viene de la palabra fará. Malfario es tener mala alegría. Y el traje de la alegría, ¿sabéis cómo se dice traje en árabe? Se dice lebs. Faralebs es el traje de la alegría, el traje de Faralaes. Después de leer el testimonio de Muley Francisco Núñez en La Huella Morisca, hemos empatizado con él y sentido una pena terrible porque él, en el manifiesto, ruega encarecidamente permiso para que su pueblo pueda mantener sus costumbres en temas de higiene, vestimenta, etc. ¿Tiene la sensación de que en la actualidad las antiguas imposiciones y prohibiciones al pueblo andalusí se han transformado en desprecios como en el caso reciente de Tenerija o Bestringe? Qué gran verdad. Pues sí, porque en el fondo ese prejuicio no se ha ido nunca. Yo suelo contar una anécdota que os va a encantar como niños que soy. Los niños han cantado siempre dónde están las llaves matariles, en el fondo del mar, matariles. La palabra matarile viene del árabe mauta, que significa muerte, y rilla, que significa viaje. ¿Dónde están las llaves? Muertos durante el viaje, en el fondo del mar, muertos durante el viaje. Son nuestros ascendientes que tenían la llave de la casa de Montoro y que se fueron a la otra orilla para seguir siendo quienes eran. Y muchos se murieron en el Mediterráneo, en la que hoy es una fosa común del Mediterráneo, con la llave de su casa. Yo he conocido descendientes de Andalucía que tienen la llave de su casa puesta en la chimenea. Yo estoy convencido ahora mismo que prácticamente ni tú, ni tu familia conserva algo de hace 400 años. Seguro que no. Seguro que en vuestra casa no tenéis una llave que fue de vuestro tatarabuelo, ni tenéis una falda que fue de vuestra tatarabuela. Sin embargo, hay gente todavía al otro lado del Mediterráneo que conserva la llave de su casa. Bueno, pues hoy están haciendo el viaje a la inversa. Y los que se mueren son los que vienen de allí para acá. Y también están cantando dónde están las llaves matariles. Es verdad, la pregunta vuestra es muy dura, porque no se nos han ido los prejuicios y nos siguen viendo como aquellos que se fueron. Pero lo más duro, nos siguen viendo como los que se quedaron y no fueron capaces de aprender bien la lengua del conquistador o las costumbres del conquistador. La mayoría de la población se hizo castellana y católica, pero se la tragó la tierra y se la tragó la historia. ¿Cómo se llama el barrio que está alrededor de la mezquita de Córdoba? Judería. ¿De verdad pensáis que los que vivían alrededor de la mezquita más grande de Occidente eran judíos? ¿Todos eran judíos? No. ¿Pero dónde está la palabra? ¿Dónde está que era la Medina? ¿Dónde está que era la ciudad? Se la tragó la tierra. La inmensa mayoría de la población que se convirtió al castellano y al catolicismo no existe, porque se han convertido en los conquistadores. Y para eso no hace falta que pase mucho tiempo. La alcaldesa de París es Ana Hidalgo. Es una descendiente de españoles. El primer ministro de Francia fue hasta hace poco tiempo Manuel Valls, un descendiente de españoles.
El presidente de Cataluña fue Josep Montilla, que era un hombre que era de Iznájar. Es decir, basta una sola generación para que pases a ser miméticamente el conquistador. Pero hay mucha gente que no puede. ¿Por qué? Porque a lo mejor es descendiente de bereberes, o porque no puede aprender una lengua de un día para otro. Imaginaros que mañana nos conquista Alemania y dice que tenéis que hablar alemán. ¿Tú aprenderías mañana alemán? Y más fuerte, ¿olvidarías la lengua que habla? Seguro que no. Seguiría hablando tu lengua y te costaría mucho trabajo aprender la nueva. Pues eso fue lo que pasó, que hubo mucha gente que dijo, anda, déjame seguir siendo quien era, déjame seguir vestido como vestía, hablando lo que hablaba. Eso lo pidió, como es el caso del Mures con Muley. Y no lo permitieron. Y sin embargo, el pueblo creó una cultura nueva para refugiarse. ¿Perdimos? No, porque eso es el andaluz. Lo que tenemos que sentirnos orgullosos es de que esa cultura sea la nuestra y no sentir complejo cuando salimos fuera de Despeñaperro e intentemos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de sentir, porque si algo somos es ser universales. Es decir, la única diferencia que tenemos nosotros con quienes nos niegan es que nosotros no nos negamos a ellos. ¿Cuál es la mayor rebeldía que podemos exhibir ante el insulto continuo que sufre Andalucía, ya sea desde los púlpitos públicos o desde la serie de televisión donde el andaluz es el criado, el analfabeto, el gracioso o el que no tiene estudios, y cuando nuestro acento es eje vertebrador de una serie como La Peste, ¿es motivo de queja? Es motivo de queja, es motivo de denuncia, pero eso no cambiará hasta que nosotros no estemos formados. La mayor rebeldía es la razón, la mayor rebeldía es el conocimiento. Mientras nosotros no lo conozcamos, ¿cómo lo vamos a defender? Ese es el principal problema que tenemos. Nos pueden seguir insultando, pero si tú no puedes defenderte porque lo desconoces, ¿cómo te vas verdaderamente a defender? Mientras nuestros colegios no traten con la misma dignidad en los libros de historia a Averroes y a Maimónides que a Santo Tomás o San Agustín, las cosas no van a cambiar. Mientras no estudiemos en nuestro colegio que una de las lenguas vehiculares que deberíamos aprender junto al latín y el griego es el árabe, para poder entender sencillamente por qué tu pueblo se llama como se llama, es muy difícil que cambiemos. Si en la televisión se hacen series sobre Isabel, se hacen series sobre Carlos I, pero jamás habéis visto una serie sobre Muhammad I, Abderramán II, Abderramán III, es imposible que sigamos viendo las cosas con un cristal distinto del que nos quieren imponer. Nosotros vamos a seguir siendo ese pueblo mal educado porque cae sobre seguir siendo extranjero y el prejuicio de que no hemos aprendido bien la lengua de los conquistadores. Hasta que tú digas, no, mire usted, es que yo nunca me fui. Y seguí hablando lo que hablaba. Y mi pueblo es usted. También. Pero también lo que usted niega, que también es nuestro pueblo. ¿Me estáis comprendiendo? Esto solamente cambiará. Tú me has dicho, ¿cuál es la mayor rebeldía? La mayor rebeldía es la del conocimiento. Frente a la ignorancia, conocimiento. La ignorancia solamente lleva al odio. El odio lleva a la violencia. Y nosotros tenemos que reaccionar reivindicando frente a la ignorancia, razón. Frente al odio, el amor. Y frente a la violencia, la paz. Y en nuestro himno decimos, los andaluces pedimos, queremos paz y esperanza. Para finalizar esta entrevista, te queremos preguntar algo que nos atañe directamente como estudiantes andaluces. ¿Crees que la asignatura de música sería el escenario ideal para que el flamenco y con él su huella entren en la escuela como una materia importante? Sin lugar a dudas. Claro, si estudiamos lengua castellana a partir de Gonzalo de Berceo y resulta que no sabemos quién es Ibn Hasan y estudiamos la música a partir de los goliardos y empezamos a hablar de la jarcha y no conocemos un átomo de cuáles las huellas de nuestro pasado andalusí que dieron pie en gran medida al nacimiento del flamenco. Mira, me habéis preguntado antes lo de las vírgenes. A las vírgenes se le cantan saetas. La palabra saeta viene del árabe suatta, que significa voz. Pero si no lo sé, ¿cómo lo voy a reivindicar? El flamenco es la expresión universal más importante de nuestro pueblo. No hay ningún lugar del planeta donde tú vayas donde no se escuche flamenco y cualquiera se estremezca. Y lo verdaderamente doloroso es que
vosotras sepáis diferenciar, y está muy bien que lo sepáis, el sonido de un cello, de un oboe, me parece fantástico que sepáis diferenciar una pieza de Chopin y otra de Mozart, yo también, pero sería fantástico que supiese diferenciar una bulería de una sigrilla, y eso no lo sabéis. Alguien lo está haciendo mal. Y no es precisamente vuestro colegio, porque gracias a esta entrevista por lo menos podéis reflexionar, ¿no? O sea, que yo en música sea capaz de aprenderme Rimsky-Korsakov o Bela Bartók y no sepa quién es Antonio Chacón o la Niña de los Peines, es porque estamos teniendo un gravísimo problema con respecto a nuestra cultura, a la que consideramos menor, con un pequeño matiz. El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO. Así que quizá la culpa no está fuera de Andalucía, sino que la tenemos dentro de nosotros mismos. Antonio Manuel, Dime. si una persona, a modo de valor simbólico, valiese un alma, tú tendrías un valor incalculable, puesto que eres portavoz de la memoria de los millones de almas expulsadas de su tierra, Andalucía, por el deseo de imposición del pensamiento único. Cuídate porque no podemos perder este tesoro. Muchas gracias y que seas muy feliz. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, lo habéis hecho muy bien. Bueno, Muchas gracias. muy bonita. Muchas gracias, Antonio Manuel. Nos has dejado, vamos, no tenemos palabras. Vamos, ¿verdad? Que merecía la pena. Sí, se merecía. Vaya, ojalá todos los colegas. Qué bien habéis hecho, ¿eh? Qué bien habéis hecho, qué trabajo más bueno habéis hecho, qué pedazo de colegio tenéis. Tenéis que sentir muy orgullosos de vuestros profesores, ¿eh? De verdad, ¿eh? Sí. Pues por casualidad que descubrimos. Me mandó el enlace, digo, pero si yo lo conozco. ¿Qué vas a conocerlo tú? Digo que sí, que yo lo conozco. Y ya empezamos a investigar y por lo visto es que habían hecho un corto o algo. Fue del corto. Era del actor. De la huella de la memoria. No, se llama no, también. un corto, una película. Se llama Las llaves de la memoria. Claro. Y si alguien cogió un extracto y se hizo viral. Sí. Y Y él me lo mandó a mí. Sí, a mí ya se me puso el vello de punta. Y yo le decía, Estilo pero si perro lo andaluz. conozco. Y yo decía, pero ¿cómo lo van a Pues conocer? tenéis que ver Estuvimos la ahí. película, porque la película de Jesús Armesto se puede ver en Filmin, Sí. se puede ver en filmin.es, es una plataforma digital, no sé si la conocéis, para ver películas que no están en el circuito convencional. Cada vez son más necesarias estas plataformas, lo digo por